santo es tu nombre. Sigue derramando de tu presencia, Señor. Nos hemos reunido con un solo propósito, el de alabar y glorificar tu santísimo nombre. Gracias porque tu presencia maravillosa está con nosotros, Señor. Recibe la honra, recibe la gloria, recibe la alabanza, porque eres digno. Tú eres digno de ser alabado, de ser glorificado. Y a ti te pertenece toda honra, toda gloria, toda alabanza. Gracias, mi Señor. En tu nombre continuamos el orden del servicio. Dios le bendiga, amada iglesia, que está en sus hogares. Vamos a disponernos a adorar a nuestro Dios. Traemos gratitud porque nada ha faltado a nuestra vida. Dios ha suplido todas nuestras necesidades, porque Él es fiel, porque Él es bueno, ¿verdad? Y tenemos gratitud en nuestro corazón. Gloria a Dios. Vamos a cantar Glorioso Amor y después leemos el Salmo 8. Glorioso Amor está en el número 3 de nuestros cuadernillos de aniversario. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. En tinieblas me encontraba cuando Cristo vino a mí, rompió las cadenas que me ataban, dándome vida y libertad. Glorioso amor del príncipe de paz, amor que no lo puedo contener. El resto de mi vida un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Oh, bondad tan infinita, Jesús nació en un pesebre, Señor del cielo, qué grandeza, al pecador vino a salvar. Glorioso amor del príncipe de paz, amor que no lo puedo contener. El resto de mi vida cantaré un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Oh, bondad tan infinita, Jesús nació en un pesebre, Señor del cielo, qué grandeza, al pecador vino a salvar.
glorioso amor del príncipe de paz, amor que no lo puedo contener. El resto de mi vida cantaré un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor, por ese tan glorioso amor, por ese tan glorioso amor. Gloria a Dios, alabado es Cristo. Él está con nosotros. Donde quiera que usted esté, ahí está el Señor. A su lado, mi hermano. Adórele, glorifíquele. Es lo único que le podemos dar a nuestro Dios, porque Él todo lo tiene, no necesita nada de nosotros, pero nosotros traemos gratitud en nuestros corazones. Abra su Biblia en el libro de Salmos y leemos el Salmo 8. Para honra y gloria de nuestro Dios. Y seguimos viendo su amor. Gloria a Dios. Salmo 8, dice así la palabra de Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Glorioso es el amor de Dios. Dice el verso 5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Cómo no darle toda nuestra gratitud al Señor, mi hermano? Alabado es Cristo. Vamos a cantar ese canto, Sublime Amor. Y le damos paso a nuestra hermana que nos va a traer el mensaje en esta tarde. Sublime amor, gloria a Dios. Soy perdonado porque a ti te abandonaron. Soy aceptado, a ti te condenaron. Estoy vivo hoy, tu espíritu está en mí, porque tú diste tu vida, oh Jesús. Soy perdonado, porque a ti te abandonaron. Soy aceptado, a ti te condenaron. Estoy vivo hoy, tu espíritu está en mí, porque tú diste tu vida, oh Jesús. Sublime amor, ¿cómo explicar que siendo el Rey
fuiste a morir. Sublime amor, qué gran verdad. Y hoy me gozo en darte honor. Te doy honor, te doy honor. Soy perdonado porque a ti te abandonaron. Soy aceptado, a ti te condenaron. Estoy vivo hoy, tu espíritu está en mí, porque tú diste tu vida, oh Jesús. Sublime amor, ¿cómo explicar que siendo el rey fuiste a morir? Sublime amor, qué gran verdad. Y hoy me gozo en darte honor. Te doy honor, te doy honor. Sublime amor, ¿cómo explicar que siendo el rey fuiste a morir? Sublime amor, qué gran verdad. Y hoy me gozo en darte honor. Te doy honor, te doy honor. Alabado eres, Señor. Gloria a tu nombre. Dios les bendiga, en nuestra hermana Sonia para exponer la palabra. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque nos permites reunirnos en tu nombre para alabar y bendecirte, Señor, porque eres digno de recibir toda la alabanza. Pero también queremos, Señor, en esta hora, que tú nos hables. Abre nuestros ojos espirituales, permite que podamos entender lo que dice tu palabra. Habla a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor. Te lo rogamos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El profeta Joel escribió en Joel 2, 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y también el rey David, también él profetizó acerca de esto, lo que leemos en el Salmo 68, 11. Dice, el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. En otras versiones, en todas las demás, dice, de las mujeres que llevaban buenas nuevas. Pero en el nuestro, lo que acostumbramos, la versión 60, lo entendemos claramente. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Y el apóstol Pedro vio en el Pentecostés el inicio de este tiempo, porque el Espíritu Santo descendió no solamente sobre los 11 apóstoles que quedaban,
descendió sobre 120 discípulos, hombres y mujeres. Y todos los espectadores encontraron a alguien que les predicaba en su propio idioma. Hombres y mujeres predicaban y declaraban las maravillas de Dios. Esto era algo insólito. Por eso el apóstol Pedro les recordó las palabras del profeta Joel. Y eso lo podemos leer en Hechos 2:17. Busque usted, puede estar en su lugar, pero leer con reverencia la palabra. Siga esta lectura. Hechos 2:17. El apóstol Pedro tuvo que decirles a toda esa concurrencia que les oía a cada uno de los 120 hombres y mujeres declarando las maravillas de Dios en su propio idioma. Hechos 2:17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Con el nacimiento de la iglesia en el Pentecostés, nació también la libertad para hombres y mujeres de anunciar el evangelio, de predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué ha habido a través del tiempo esas divisiones? Porque el enemigo trata siempre de dividir y lo va a tratar hasta el último momento. Él trata de dividir el cuerpo de Cristo. Y si logra convencer, como lo ha hecho en algunos lugares, logra convencer a más de la mitad del ejército del Señor, porque somos un ejército como iglesia, el cuerpo de Cristo, somos un ejército, pero si logra convencer a más de la mitad de ese ejército que no puede servir al Señor, el encantado. Sabemos por estadística, en todas las iglesias hay más mujeres que hombres. El enemigo ha tratado eso, porque él gana al dividir. Y a veces, hermanos, se toman partes de la Biblia como una verdad universal para todos los tiempos. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia contiene verdades que forman la columna de nuestra fe, nuestra doctrina. Pero también hay pasajes como el que vamos a estudiar el día de hoy, en lo que vemos que es solamente una medida correctiva. Vamos a ver el porqué. Primera de Timoteo 2, 11 y 12. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Estos dos versículos y otros más parecidos lo han tomado como bandera muchos grupos para impedir el avance del reino en esta tierra. ¿Por qué? Ya dimos la razón. Porque el enemigo eso es lo que quiere, dividirnos. El apóstol Pablo escribió este pasaje entre su primero y segundo encarcelamiento en Roma. Habían pasado casi 10 años desde la fundación de la iglesia en Éfeso, la cual para ese tiempo pastoreaba Timoteo. Éfeso, una gran ciudad. Cuando Timoteo llegó allí, debió quedar impresionado, impactado por esa ciudad enorme. Él era un joven, diríamos, bien educado, enseñado en la palabra por dos mujeres piadosas, su madre y su abuela. Y se encuentra en un lugar
de paganismo y de inmoralidad reinantes, absoluto. La enorme y dorada imagen de Artemisa, la diosa de la fertilidad, que es la misma que Diana para los romanos. Esta diosa era conocida como la Gran Madre de Asia. Se le podía ver, los viajeros podían ver en los barcos antes de llegar a tierra, se podía ver ese majestuoso templo. Tan es así que es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero lo que seguramente impresionó más a Timoteo fue la lujuria, las prostitutas religiosas, las religiones secretas, la brujería y la adoración al César. Ese era Éfeso en aquel tiempo. Éfeso, un famoso centro económico y religioso, pero gran parte de su economía se basaba en las actividades ocultas. De todo el mundo llegaban allí para conocer sus muchos templos y la multitud de brujos que había. En el templo, además de las imágenes que les vendían, también les vendían unos documentos que decían proteger al que compraba ese documento. Así que el templo era un centro tremendo de negocios. Se le conocía como un banco, funcionaba como banco y obtuvo la fama de ser el primer banco de Asia. Ese lugar terrible, pero allí, en Éfeso, había pueblo de Dios. Allí llegó el evangelio, llegó la luz de la palabra del Señor a través de Pablo. Por supuesto, esto causó gran revuelo y oposición del enemigo, de la oscuridad. Hechos 19, del 23 al 41, allí se relata todo este pasaje. Yo me voy a permitir leer solamente 5 versículos, del 23 al 27. Por favor, le pido, siga con la vista la lectura para que podamos entender esto. Cuando se habla, por ejemplo, del camino, como sabemos, camino con mayúscula, está hablando de los primeros cristianos. Así se les conoció al principio. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y continúa diciendo en la palabra que cuando oyeron estas cosas, que cuando oyeron estas cosas empezaron a gritar. Gritaron por horas, dice la palabra. Grande es Diana de los Efesios. Y en la ciudad hubo gran confusión. Podemos leer allí, en ese pasaje, que dice que la mayoría de los que se reunían no sabían ni por qué, como sucede en muchas manifestaciones y en muchos grupos de eso. Y allí Dios libró a Pablo, pero la lucha siguió y el enemigo continuó atacando. Así es que cuando Timoteo queda al frente de esta iglesia, tenía un gran campo de batalla, la oposición que había. Mientras Pablo escribía su primera carta a Timoteo en la iglesia de Éfeso, la iglesia se hallaba en grandes problemas.
Por un lado, los líderes religiosos judíos, por el otro, los líderes religiosos paganos persiguiendo a la iglesia. Y si esto fuera poco, si no fuera suficiente, se habían introducido a la iglesia falsos maestros y habían metido herejías dentro de la iglesia. Así es que decimos, ¿qué quiso decir Pablo cuando escribió en 1 de Timoteo 2, 11 y 12? La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Tenemos que estar en el contexto cuando se escribieron estas palabras. La mujer aprenda en silencio. Y aquí la palabra jesugía en griego significa eso, silencio, pero también significa sosegadamente, reposadamente, tranquila, apaciblemente. Porque Pablo usa esta misma palabra, jesugía, en otros versos que se traducen de manera diferente. Por ejemplo, 1 de Timoteo 2:2. Dice, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Jesugía, dice allí, en toda piedad y honestidad. ¿Pablo quiere decir para que vivamos sin hablar? No, se refiere a una actitud reposada. Y también el apóstol Pedro, cuando habla de la vestimenta de la mujer, habla del atavío de las mujeres y dice que no busquen los adornos exteriores, sino el interior. 1 de Pedro 3:4 nos dice esto. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, jesugíos y apacible. ¿Enseña Pedro aquí algo sobre el silencio absoluto? La respuesta es no. Silencio y sujeción. La fórmula en el Oriente Medio para un alumno modelo. El silencio y la sujeción. Simeón, que fue hijo de Gamaliel, del gran Gamaliel que leemos en la Biblia, de una tradición rabínica importantísima, porque Gamaliel a su vez fue nieto de Gilel, un hombre que a la fecha esa corriente dentro de los judíos existe. Él dijo, el hijo de Gamaliel dijo, toda mi vida he estado rodeado de sabios y he descubierto que no hay nada mejor para una persona que el silencio, es decir, que aprender en silencio. Es la forma ideal. Y nosotros decimos en la actualidad, ¿cómo se puede aprender mejor? En silencio y en sujeción. Claro, la forma de enseñanza ahora ha cambiado. En aquel tiempo los rabinos hablaban y los discípulos escuchaban. Nada más. La atención, y la dedicación que tenían. Pero observe aquí cómo el apóstol no dice a quién deben estar sujetas, ya que la sujeción de la que se habla es esa, en todos los sentidos. Y hermanos, al callar a esas mujeres, Pablo está corrigiendo el escándalo y el alboroto que causaban en la iglesia de Éfeso. ¿Eran desordenadas? Sí. ¿Escandalosas? Sí. ¿Fácilmente influenciables? Sí. Pensemos el estrato social de donde habían ellas llegado. Muchas de esas mujeres habían sido sacerdotisas de la diosa Diana y venían de todo eso que leímos en un principio, ese ambiente de depravación y de pecado. No conocían de disciplina. Pablo dice que no les está permitido a esas mujeres hablar
y da instrucciones específicas para aquellas circunstancias. Si nosotros observamos, Pablo está interesado en que aprendan, porque así dice, la mujer aprenda. En este tiempo lo vemos natural, pero en aquella época no. Era inconcebible que alguien dijera que una mujer aprenda. Sin duda, la clase de comportamiento que Pablo prohibió en esas mujeres en aquel tiempo es la que causaría disturbios en cualquier congregación, no se permitiría. Y Pablo, insisto, quería que ellas aprendieran cuando eso no era lo usual. Pablo quería que esa congregación nueva ahora fuera diferente, que dejaran a un lado esas costumbres que tenían y fuera distinto. Las palabras de Pablo sobre el silencio son simplemente un llamado a la instrucción. Él se interesa en esto, porque las mujeres, como sabemos, en el primer siglo se les había negado el acceso a la instrucción. Eran completamente ignorantes. Los pueblos paganos especialmente. Grecia, la gran cultura griega y lo que hemos escuchado o leído en los libros, los griegos, todo lo que eran ellos, su filosofía y todo, pero no para las mujeres. Los griegos consideraban a las mujeres subhumanas. No pensaban que pudieran aprender nada. Pero eso era en ese tiempo y esas mujeres. Y aún el pueblo judío se contaminó con esto, como vamos a ver en un momento. Por tanto, hermanos, es un error, repito, es un error injustificable el sacar estas palabras de su contexto e imponerlas como una regla universal para la iglesia. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué sucedería si tomamos 1 de Timoteo 5:23? Espero que usted lo encuentre. 1 de Timoteo 5:23. ¿Qué sucedería si tomamos como una orden literal y universal en la iglesia? 1 de Timoteo 5:23 dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ya no bebas agua, bebe vino. A muchos les parecería bien, ¿verdad? Pero no. Preguntamos entonces, ¿se aplica esto a todos los ministros del Evangelio? ¿Esto da libertad a los líderes para ingerir bebidas alcohólicas? Y decimos, por supuesto que no. Es el apóstol Pablo el que le está hablando a Timoteo. Nos damos cuenta cómo tampoco podemos aplicar lo que estamos viendo acerca de esas mujeres. 1 de Timoteo 5:23 no fue escrito para ser aplicado como una declaración doctrinal a todas las iglesias en todas las épocas. Tampoco los versículos que estamos estudiando. No bebas agua, sino usa un poco de vino. Entendemos que eso no es para nosotros, hermanos, ¿verdad que lo entendemos muy fácilmente? ¿Por qué esa insistencia? Y decimos, el fondo es eso, el ataque contra las mujeres. El ataque que ha sido a través de todos los tiempos, porque el enemigo eso es lo que quiere. Y se insiste y dicen, calle. Pablo calló a las mujeres, entonces las mujeres tienen que estar calladas. Sí, las calló a ellas, como cayó también a algunos hombres y los castigó. Podemos leer Himeneo y Alejandro, y para ellos el castigo fue más fuerte. Para ellas fue nada más
aprendan, aprendan. Y entonces, si las palabras de Pablo no pueden aplicarse universalmente, decimos, ¿cuál era la situación específica de Éfeso? Lo que estamos viendo, que requirió que Pablo escribiera esto. Las mujeres en ese tiempo, ya dijimos, eran completamente ignorantes, fácilmente manipulables, diríamos, porque oían algo de religión, algo les parecía bien y lo estaban esparciendo y eran falsas doctrinas. Es algo interesante en esta primera carta de Timoteo, porque es muy parecida a la carta de los Gálatas. La forma griega de escribir era el saludo, era todo, ustedes puedan ver todas las cartas, a excepción de estas dos. El saludo, que con toda calma diríamos, la carta escrita, estas dos no. Vemos que de inmediato aquí el apóstol ve la urgencia de que esa carta llegue a ellos. Primera de Timoteo 1, 3, 4, y se va directo al tema. Como te rogué que te quedases en Éfeso, estoy leyendo Primera de Timoteo 1, 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. En algunas versiones dice doctrinas extrañas. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Manda esa carta porque era urgente. Ya se habían introducido falsas doctrinas dentro de esa iglesia que empezaba. La primera iglesia siempre ha sido así. Muchas de esas doctrinas falsas están al presente. El enemigo no descansa. Y hay lo que aquí vamos a ver, decimos en la actualidad es esto, sí también. ¿Cuáles eran esas falsas doctrinas? Vamos a ver algunas nada más. La primera, los judaizantes. Aquellos judíos que se habían convertido a Cristo, pero que sentían que no era suficiente y enseñaban que había que seguir guardando la ley para salvación. Absolutamente falsa doctrina. En Cristo fue el cumplimiento de la ley. Pero ellos enseñaban esto. Otros, los antinomianos, estos eran exactamente lo contrario de los judaizantes. Ellos enseñaban que como somos salvos por gracia, ellos consideraban que la gracia era suficiente y les daba libertad para vivir como quisieran, para pecar y transformar la gracia en libertinaje. ¿Verdad que hay en este tiempo gente que así piensa? Soy salvo y ya, y la salvación no la voy a perder, así que puedo vivir como sea. Eso continúa. Otra falsa doctrina fueron los gnósticos, con una G al principio. Ellos creían tener una revelación superior que les permitía afirmar muchas tonterías, muchas cosas que estaban mal. Ellos se consideraban superiores. Y vemos en la actualidad también hay gente así. A mí Dios me dijo, Dios me habló, algo que no está en la Escritura. Por ejemplo, ¿qué decían? Que la materia es mala y el espíritu es bueno. Es decir, que lo que peca es el cuerpo, el espíritu no. El espíritu permanece libre de pecado, es lo que ellos decían. También creían que Jesús no era un hombre, no vino como hombre, no había tomado forma de hombre. Y eso elimina toda posibilidad de expiación de nuestros pecados, contrario a la Escritura. Y además de eso, muchas fábulas e historias que habían introducido. Por ejemplo, que Eva era primero que Adán.
lo cual no dice así la Escritura. Y muchas tantas que no tiene caso mencionar, porque decimos cómo había gente en ese tiempo y lo sigue habiendo ahorita, si ustedes escuchan. Por eso no hay que dar oídos, hay que buscar en la palabra todo. Esas mujeres, ignorantes como eran. ¿Y por qué eran ignorantes? No solamente, no tanto el pueblo judío, pero aún ellas. Para ese tiempo, hermanos, las mujeres judías también eran despreciadas por los rabinos. Los filósofos griegos, pues ya sabemos lo que eran y el concepto que tenían de la mujer. Pero aún los rabinos enseñaban que las mujeres no merecían aprender nada. Y los que eran más suavecitos decían, bueno, no es necesario que conozca la ley. Así como que tampoco. Rabinos que consideraban vergonzoso que aprendieran. Un rabino famoso del primer siglo dijo palabras terribles como esta: mejor es quemar los libros de la ley a que caigan en manos de una mujer. ¿Se dan cuenta cómo se habían alejado del propósito de Dios? Los propios rabinos hablaban despectivamente acerca de las mujeres porque se habían dejado influenciar tremendamente por los pueblos paganos que estaban a su alrededor. 3 versiones antiguas de la Mishnah. Mishnah es la primera colección escrita de la ley oral de ellos. Contienen una oración que dice: alabado sea Dios que no me hizo un gentil, alabado sea Dios que no me hizo mujer, alabado sea Dios que no me hizo esclavo. Y eso lo repetían en las mañanas. ¿Pueden imaginarse ustedes a una pequeña niña escuchar a su padre en las mañanas dar gracias a Dios porque no fue mujer? ¿Qué concepto tendría de ella? ¿Cómo podían haber llegado a esto? Cuando conocían la Escritura, todos los rabinos, todos los religiosos y todo judío habían leído Génesis 1, 27 y 28, que conocemos este pasaje. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. A los dos. Nosotros en el Génesis, hermanos, podemos ver un origen compartido, un destino compartido y una tragedia también compartida. Pero podemos ver una esperanza para la humanidad, no nada más para el hombre. El pecado fue causa de que Dios castigara a Adán y a Eva, y nosotros hemos heredado esa naturaleza. Pero llegó Cristo. Al llegar Cristo levanta tanto hombres como mujeres al mismo nivel. El enemigo quiere dividir y quiere bajar a una mujer. No es así. Nosotros vemos en los evangelios, hermanos, qué mayor ejemplo que el de Jesucristo. Jesús trató exactamente igual a un hombre que a una mujer. Él habló con las mujeres, no era lo usual, no era lo que se acostumbraba. Jesús nada en sus palabras o en sus hechos hace que insinúe que las mujeres fueran más pecaminosas como se creía, o inestables o menos capaces. Jesús habló con hombres y mujeres al mismo nivel. Podemos encontrar en el Evangelio cómo habla con Nicodemo y cómo habla con la samaritana. Igual. La declaración de Pedro cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la podemos igualar a la declaración de Marta frente a la tumba de Lázaro, cuando le dice: ¿crees esto? Sí.
yo creo que tú eres el Cristo. ¿Quién le mostró eso a Marta? El Espíritu Santo. Jesús trató exactamente igual a hombres y mujeres. Él vino a derribar esos muros que habían puesto los judíos con sus tradiciones. Y cuando el gran Saulo de Tarso, cuando él llega a los pies de Cristo, como sabemos, es yo creo, la más impresionante conversión que hay registrada en la Escritura. Cuando él llega, esa oración que seguramente él había repetido por mucho tiempo: gracias te doy porque no me hiciste gentil, gracias te doy porque no me hiciste mujer, gracias te doy porque no me hiciste esclavo. ¿De dónde habían sacado eso? El enemigo es el que influyó en ellos, porque miren, un gentil podía llegar a ser judío. Hemos leído de los judíos conversos. Un esclavo en algún momento podía comprar su libertad, pero una mujer no iba a dejar de ser mujer, todavía está en un nivel más bajo. Pero esa oración que seguramente él había repetido por mucho tiempo, cuando llega a Cristo se convierte en lo que él puede expresar en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y eso es lo que nosotros creemos, hermanos. De manera que cuando Pablo escribió esta carta a Timoteo, a la iglesia de Éfeso, vemos que esa iglesia estaba pasando por momentos difíciles. Había sido invadida, como ya dijimos, por supuestos maestros que enseñaban doctrinas falsas, basadas en eso, en leyendas y genealogías interminables, porque como les gustaba a los judíos, o les gusta hablar de su genealogía, ¿verdad? Pero, hermanos, eso leímos en 1 de Timoteo 3:4, esos falsos maestros habían engañado a varias mujeres de la iglesia de Éfeso, pues Pablo dice que algunas se han apartado en pos de Satanás. Así lo dice claramente, algunas se fueron en pos de Satanás. 1 de Timoteo 5:15, usted puede leer eso. Pero ya leímos Joel 2:28, donde se nos dice que tanto hombres como mujeres profetizarán en el tiempo del Nuevo Testamento. Y en el libro de Hechos, hermanos, tenemos tantos ejemplos. En Hechos, en Romanos y en todas las cartas tenemos tantos ejemplos de mujeres que trabajaron. Por ejemplo, en Hechos 21:9, ¿trabajaron en qué? En predicar el evangelio, en hablar. De manera que lo que dice Pablo en esas frases de no permito que la mujer hable, está diciéndolo a esas mujeres específicamente. Porque de otra manera Pablo se estaría contradiciendo. Cuando anima a Timoteo y le dice, esa fe no fingida que habitó primero en tu madre, después en tu abuela, él es lo que él había recibido. ¿De quién había recibido esa enseñanza? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, le dice, en la fe. ¿De quién había recibido? De dos mujeres. Si él quisiera que las mujeres no hablaran, no hubiera alentado a Pablo de esta manera. Y vemos cuántas mujeres le siguieron y sirvieron al Señor como colaboradoras del apóstol. Simplemente con leer Romanos 16, allí vea ese capítulo, vea cuántas mujeres colaboraron a la par de él, porque Pablo fue un hombre de equipo, él nunca trabajó solo, tuvo muchos colaboradores y colaboradoras también. ¿En qué? En predicar la palabra. Él no podía contradecirse entonces, con lo cual nosotros concluimos, las palabras que dice son específicamente
en ese momento. Son medidas correctivas que está tomando él. Otro ejemplo lo podemos encontrar en 1 de Corintios 11, 4 y 5. La palabra dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Aquí a veces pasamos por alto lo obvio. ¿Qué es eso? Que el apóstol Pablo está dando como un hecho que tanto una mujer como un hombre pueden orar y profetizar. ¿Se dan cuenta? Lo ve como un hecho. Y orar y profetizar resumía el abanico del concepto judío del ministerio sacerdotal. La oración y la profecía. Orar, como sabemos, es hablar con Dios a favor del pueblo. Profetizar es hablar al pueblo de Dios en su nombre. La oración, sí, la oración puede ser pública o privada, pero la profecía es pública solamente. Nadie predica para sí mismo. Así que Pablo está dando por hecho que tanto un hombre como una mujer pueden profetizar. ¿Y la profecía qué abarca, hermanos? Abarca la predicación, la exhortación, la enseñanza, la advertencia. Todo eso abarca la profecía. El apóstol Pablo lo dijo también en 1 de Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hermanos, no permitamos que nada nos desvíe del propósito que tenemos, tanto hombres como mujeres, de llevar el mensaje de salvación a toda criatura. El Espíritu Santo llama. Él reparte dones como Él quiere. No va a dar el don a alguien para que después diga, no lo puedes usar, eres mujer. No es así. Lo que recibimos, lo recibimos de Dios. Pero nuestra oración debe ser que no impidamos, hermanos, hombres y mujeres, porque hay mujeres que también piensan así, que eso no es para ellas. Vemos aquí en la palabra de Dios que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las buenas nuevas, y que debemos hacerlo. Debemos orar porque no conozcamos esos límites que trata de imponer el hombre, y que el enemigo está detrás de todo esto. Es el tiempo de abrir nuestra boca, de alabar a Dios todos, pero también de compartir las buenas nuevas de salvación, compartir lo que tenemos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, porque vemos en tu palabra que tú nos has llamado a libertad, que tú nos has llamado, Señor, para anunciar las buenas nuevas, que mientras estemos en esta tierra debemos compartir lo que tenemos, de tu amor, de tu misericordia y de la salvación tan grande que nos has dado. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos nos arrepintamos. Bendice a cada uno de los que han escuchado esto. Ayúdanos, Señor, enséñanos de tu bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga nuevamente. Vamos a dar gracias a Dios
por su bendita palabra. Qué privilegio de conocer al Señor, que no hace acepción de personas. Lo mismo salva al varón que salva a la mujer. Lo mismo le da dones al varón y dones a la mujer. Lo mismo usa al varón y a la mujer. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Gloria a su nombre. Gracias, Señor, por el alto privilegio de conocerte. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias por tu palabra bendita, por tu palabra hermosa. Grábala en nuestras mentes, en nuestro corazón, y ayúdanos a ponerla por obra, mi Señor Jesucristo. Como dice tu palabra, delante de ti no hay griego ni judío, todos somos iguales delante de ti. Te pedimos en esta hora, Señor, por las peticiones que ha hecho tu pueblo. Te pedimos por Federico Hernández. Sánalo, por favor, Señor. Te conocemos como nuestro Salvador, pero también como nuestro sanador, como nuestro médico divino. Por favor, obra en los enfermos que han pedido petición en esta tarde. Por favor, Señor, extiende tu mano poderosa en la vida de Federico Hernández, en su estómago, Señor, que tiene cáncer. Pero para ti, mi Dios, lo mismo es una gripa que un cáncer, porque a tu palabra son hechas todas las cosas. Por favor, Señor, por la familia Lorenzo también te pedimos. Tú conoces cuál es la necesidad de la familia Lorenzo. Ayúdales, Señor Jesús, fortaléceles, susténtales, ayúdales a seguir adelante en tus caminos, por favor. Te pedimos también por Juana Gaucín. Por favor, Señor, por Manuel Castro. Aleluya. Por Alejandro Rendón y por Rosalía Salazar. También por la familia Ojeda. Tú conoces, Señor, estas vidas. Tú sabes de lo que tienen necesidad. Y también de cada uno de los que estamos aquí, conoces sus necesidades, conoces nuestras necesidades y sabes que estamos esperando en ti, mi Señor. Hazte cargo de toda necesidad, de toda situación y extiende tu mano sanadora sobre los enfermos, Señor. Por favor, tú eres el obrador de milagros, el hacedor de maravillas, y nada hay imposible para ti, Señor. Contesta cada petición expuesta y las que no expusimos también, Señor Jesús, porque tú sabes de lo que tenemos necesidad, porque tú conoces nuestro corazón y lo conoces hasta lo más profundo. Gracias, mi Señor. Gracias por tu palabra bendita, por tu presencia maravillosa. Muchas gracias, Señor. Amén. Vamos a cantar. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Alientas mi alma. El Señor nos ha alentado con su palabra, ¿verdad? Él no nos hace menos a las mujeres. Él nos ama igual, nos usa igual. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que Estás aquí. alientas Alientas mi mi alma.
alientas mi alma. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Alientas mi alma, alientas mi alma, alientas mi alma. Yo sé que estás aquí, alientas mi alma, alientas mi alma, alientas mi alma. Yo sé que estás aquí. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Sí, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu Espíritu de Aleluya. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Nuestra hermana.